Espíritu Santo, sana mi mente de pensamientos negativos, la guerra invisible que está agotando tu mente. Hay una batalla que nadie puede ver cuando te cruzas con las personas por la calle. No deja heridas en el cuerpo, no hace ruido y muchas veces ni siquiera cambia la expresión de tu rostro. Sin embargo, puede robarte el sueño, apagar tu esperanza y hacerte creer que nunca volverás a sentir paz. Esa batalla ocurre dentro de tu mente. Quizá tú mismo la estás viviendo en este momento. Mientras escuchas estas palabras, pensamientos de miedo, culpa, ansiedad o fracaso aparecen una y otra vez, como si alguien hubiera aprendido exactamente dónde golpear tu corazón. Lo más peligroso de esta guerra es que comienza con una sola idea. Un pensamiento que parece inofensivo entra en silencio, y si permanece allí el tiempo suficiente, empieza a aparecer una verdad. De pronto, dejas de decir, estoy pasando por un momento difícil, y comienzas a creer, yo siempre seré así. Dejas de pensar, cometí un error, y empiezas a decir, Dios ya no puede usarme. Sin darte cuenta, tu identidad comienza a construirse sobre las palabras equivocadas. El enemigo no necesita controlar tu vida si consigue controlar la historia que repites dentro de tu mente todos los días. Pero escucha esto con atención. El Espíritu Santo nunca ha perdido una batalla contra la oscuridad que existe dentro de un corazón dispuesto a abrirse a Él. Tal vez has intentado luchar solo. Has tratado de distraerte, de mantenerte ocupado, de fingir que todo está bien. Sin embargo, cada noche la misma tormenta vuelve a aparecer. Eso sucede porque esta no es solamente una lucha emocional, es también una lucha espiritual. Hay pensamientos que no nacieron en el corazón de Dios para ti y que jamás deberían convertirse en la voz que dirige tu vida. La palabra de Dios nos muestra que la verdadera transformación comienza en la mente. Romanos chapter 12, verse 2, nos enseña que somos transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Observa que Dios no promete únicamente cambiar lo que sucede a tu alrededor. Primero cambia la forma en que ves, interpretas y enfrentas cada situación. Cuando la mente comienza a ser renovada por el Espíritu Santo, el miedo pierde terreno, la culpa deja de gobernar y la esperanza vuelve a respirar donde parecía imposible encontrar luz. Quizá llevas mucho tiempo creyendo que Dios guarda silencio porque tus oraciones aún no han recibido la respuesta que esperabas. Pero, ¿y si el Espíritu Santo ha estado hablándote todo este tiempo y el ruido de tus propios pensamientos no te ha permitido reconocer su voz? Esa posibilidad cambia por completo la perspectiva. El problema puede no ser la ausencia de Dios, sino la cantidad de voces que ocupan el espacio donde Él quiere hablar con paz, claridad y amor. Durante este recorrido descubrirás que no todos los pensamientos merecen permanecer en tu mente. Aprenderás a identificar cuáles provienen del temor, cuáles nacen de heridas que nunca fueron sanadas y cuáles intentan alejarte lentamente de la verdad de Dios. También descubrirás cómo el Espíritu Santo comienza una restauración que no depende de la fuerza humana, sino de su presencia constante obrando desde el interior. Lo que hoy parece una prisión mental puede convertirse en el lugar donde Dios manifieste su mayor obra. Quédate hasta el final porque cada paso de este camino te ayudará a comprender algo que muchas personas pasan toda una vida sin descubrir. Existe una diferencia inmensa entre vivir con una mente llena de pensamientos y vivir con una mente llena del Espíritu Santo. Cuando comprendas esa diferencia, empezarás a mirar tus luchas con otros ojos y descubrirás que la libertad que tanto has buscado puede comenzar hoy mismo. La voz que has escuchado tanto que ya crees que es tuya. Hay pensamientos que han permanecido contigo durante tantos años que dejaron de parecer extraños.
ya no los cuestionas. Cuando aparecen, simplemente asumes que forman parte de tu personalidad. Dices que nunca serás suficiente, que siempre decepcionarás a los demás, que Dios está cansado de perdonarte o que jamás podrás cambiar. Lo más alarmante es que esas frases ya no suenan como un ataque, suenan como tu propia voz. Y precisamente ahí comienza una de las estrategias más peligrosas del enemigo: hacerte creer que la mentira nació dentro de ti. El Espíritu Santo nunca habla para humillar a un hijo de Dios. Él convence del pecado para conducir al arrepentimiento, pero jamás utiliza la condenación para destruir la esperanza. Existe una diferencia profunda entre una corrección que acerca el corazón al Padre y una acusación que empuja al creyente hacia la desesperación. Cuando una idea te aleja constantemente de la gracia de Dios, te hace sentir indigno de buscarlo o te convence de que ya no hay oportunidad para ti, esa voz merece ser examinada a la luz de la palabra. Muchas personas viven reaccionando a pensamientos que nunca se detuvieron a evaluar. Un recuerdo doloroso aparece y automáticamente concluyen que el futuro será igual. Cometen un error y deciden que toda su vida está marcada por el fracaso. Reciben una crítica y comienzan a creer que no tienen ningún valor. Sin darse cuenta, permiten que un instante escriba una historia completa. El enemigo comprende que no necesita mostrar una mentira gigantesca. Le basta con repetir una mentira pequeña todos los días, hasta que parezca una verdad absoluta. Observa cómo actuó Jesús cuando fue tentado en el desierto. Antes de ofrecer poder o riquezas, el adversario intentó sembrar una duda sobre su identidad. El ataque comenzó con las palabras registradas en Matthew chapter 4, verse 3. Si eres hijo de Dios. El propósito era el mismo que sigue utilizando hoy: hacer que una persona cuestione aquello que Dios ya ha establecido. Si la identidad se debilita, las decisiones también comienzan a tambalearse. Quizá hoy no escuchas una voz audible diciendo que no vales nada. Sin embargo, esa idea aparece cuando intentas orar. Regresa cuando quieres comenzar de nuevo. Se presenta justo antes de dar un paso de fe. Es un diálogo silencioso que intenta convencerte de abandonar aquello que Dios todavía está construyendo dentro de ti. Lo peligroso no es que ese pensamiento llegue. Lo peligroso es abrirle la puerta cada vez que llama. El Espíritu Santo desea enseñarte a reconocer su voz, porque Él habla de una manera completamente diferente. Él recuerda las promesas de Dios cuando el miedo intenta dominarte. Trae paz cuando todo parece incierto. Corrige con amor, restaura con paciencia y fortalece donde antes solo existía debilidad. Cuanto más tiempo pasas en su presencia, más fácil se vuelve distinguir entre la voz de la verdad y la voz del engaño. La mentira pierde fuerza cuando deja de ser alimentada. En el siguiente paso descubrirás por qué muchas personas desean escuchar al Espíritu Santo, pero casi nunca logran reconocer su dirección. No siempre se debe a la falta de fe. En ocasiones, la mente está tan llena de ruido que incluso el susurro más lleno de amor pasa desapercibido. Comprender esa realidad puede cambiar por completo la forma en que buscas la presencia de Dios. Cuando tu mente está llena, ya no puede escuchar el susurro del Espíritu Santo. Hay momentos en los que la mente produce tanto ruido que cualquier pensamiento de paz parece desaparecer antes de poder echar raíces. No siempre es porque Dios haya dejado de hablar. Muchas veces sucede porque el corazón está intentando procesar demasiadas preocupaciones al mismo tiempo. El futuro genera ansiedad, el pasado trae culpa, el presente exige respuestas inmediatas y en medio de todo ese movimiento, la voz apacible del Espíritu Santo queda cubierta por el constante diálogo interior.
No es la ausencia de Dios lo que duele, es la dificultad para reconocer su presencia en medio del caos. Vivimos en una época que recompensa la prisa y llena la mente de estímulos desde el momento en que abrimos los ojos. Noticias, conversaciones, preocupaciones económicas, comparaciones, responsabilidades y recuerdos se mezclan hasta formar una corriente incesante de pensamientos. Poco a poco dejamos de habitar el presente. Nuestro cuerpo está aquí, pero la mente corre entre lo que ya ocurrió y lo que todavía no ha sucedido. En ese estado de agotamiento, incluso una oración puede convertirse en una lista interminable de preocupaciones, sin dejar espacio para escuchar la respuesta de Dios. El Espíritu Santo no compite con el ruido para imponerse sobre él. A lo largo de las Escrituras vemos que Dios muchas veces se revela de manera serena, invitando a su pueblo a acercarse con un corazón dispuesto. Cuando el profeta Elías esperaba encontrar al Señor, no lo encontró en el viento violento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Según 1 Kings chapter 19, verse 11-12, Dios se manifestó en un suave susurro. Ese pasaje revela un principio profundo. Quien vive rodeado únicamente por el estruendo, corre el riesgo de pasar por alto la voz que realmente puede transformar su vida. Tal vez has dicho muchas veces, Señor, háblame, pero existe otra pregunta que merece ser hecha con la misma sinceridad. ¿Estoy creando espacio para escucharte? Esa pregunta cambia la perspectiva. Dios puede estar guiándote mientras tú buscas respuestas únicamente en tus propios razonamientos. Él puede estar trayendo paz mientras tu mente insiste en alimentar escenarios que jamás ocurrirán. El problema no siempre es la falta de dirección divina. A veces es el exceso de pensamientos ocupando el lugar donde la confianza debería crecer. Eso no significa ignorar los problemas o fingir que las dificultades no existen. El Espíritu Santo nunca nos llama a vivir desconectados de la realidad. Él nos enseña a mirar la realidad desde la perspectiva de Dios. En lugar de permitir que el miedo tenga la última palabra, aprendemos a detenernos, respirar en su presencia y recordar quién sostiene nuestra vida. Filipenses chapter 4, verses 6-7, nos muestra que cuando llevamos nuestras inquietudes delante de Dios con oración y gratitud, su paz guarda nuestro corazón y nuestra mente en Cristo Jesús. Esa paz no depende de circunstancias perfectas, depende de una relación viva con aquel que permanece inmutable. Quizá hoy descubras que no necesitas escuchar una voz más fuerte. Necesitas una mente menos saturada. Cada momento de comunión con el Espíritu Santo limpia un poco el ruido acumulado. Cada palabra de las Escrituras reemplaza una mentira por una verdad. Cada acto de confianza abre espacio para que su dirección sea percibida con mayor claridad. Así comienza una renovación silenciosa que transforma no solo la forma de pensar, sino también la manera de vivir. Y cuando ese ruido empieza a disminuir, algo inesperado sale a la superficie. Viejas heridas que permanecían escondidas durante años comienzan a hablar otra vez. Es entonces cuando comprendemos que muchos pensamientos negativos no nacieron hoy. Fueron escritos hace mucho tiempo por experiencias que nunca recibieron verdadera sanidad. Ahí es donde el Espíritu Santo desea llevarnos ahora. Las heridas antiguas que siguen escribiendo tus pensamientos de hoy. Hay heridas que dejaron de doler en la superficie, pero nunca dejaron de influir en la manera en que piensas. Con el paso de los años, aprendiste a seguir adelante, a sonreír, a cumplir con tus responsabilidades y a aparentar que todo estaba bien. Sin embargo, cada vez que enfrentas una situación parecida a la que te lastimó, la misma voz vuelve a aparecer. No habla con palabras nuevas,
repite el mismo mensaje de siempre: no eres suficiente, nadie permanecerá a tu lado, vas a volver a fracasar. Lo que parece un pensamiento del presente muchas veces es el eco de una herida que jamás fue entregada completamente al Espíritu Santo. El enemigo conoce el poder de una herida sin sanar. Sabe que no necesita inventar una nueva mentira si puede seguir utilizando el dolor del pasado para moldear tu percepción del presente. Una traición puede hacerte desconfiar de todos. Un rechazo puede convencerte de que nunca serás amado. Un fracaso puede hacerte creer que Dios dejó de tener un propósito para tu vida. Poco a poco, esas experiencias dejan de ser recuerdos y comienzan a convertirse en filtros a través de los cuales interpretas cada nueva oportunidad que Dios coloca delante de ti. Por eso muchas personas oran pidiendo un futuro diferente mientras continúan interpretando la vida con los ojos de un pasado roto. Esperan recibir paz, pero siguen alimentando las conclusiones que nacieron en los momentos más dolorosos de su historia. El Espíritu Santo desea hacer mucho más que aliviar una emoción pasajera. Él quiere llegar al lugar donde se originó esa mentira para reemplazarla con la verdad de Dios. La sanidad espiritual no consiste en borrar la memoria, sino en romper el dominio que esa memoria todavía ejerce sobre el corazón. Observa cómo Jesús trataba a las personas marcadas por su pasado. Él nunca definía a alguien por su peor momento. La mujer samaritana había sido señalada por su historia, pero Cristo vio un futuro lleno de propósito. Pedro cargaba el peso de haber negado al Maestro, pero Jesús restauró su llamado en lugar de condenarlo. En John chapter 21, verse 15-17, el Señor no reconstruyó a Pedro recordándole constantemente su caída. Lo restauró recordándole que todavía había una misión preparada para él. Esa es la diferencia entre la voz de Cristo y la voz de la culpa. Una restaura la identidad, la otra intenta sepultarla. Quizá llevas años creyendo que tu pasado tiene la última palabra sobre tu vida, pero el Espíritu Santo no consulta tus heridas para decidir lo que Dios puede hacer contigo. Él trabaja sobre la verdad del Padre, no sobre las etiquetas que otros colocaron sobre ti. Lo que ocurrió contigo explica parte de tu historia, pero no determina tu destino. Cuando esa verdad comienza a descender de la mente al corazón, las cadenas invisibles empiezan a perder su fuerza. Permite que el Espíritu Santo entre precisamente en esos recuerdos que todavía evitas. No para que revivas el dolor, sino para que descubras que Jesús siempre fue más grande que aquello que intentó destruirte. Allí donde antes solo veías abandono, comenzarás a reconocer la mano de Dios sosteniéndote. Donde solo encontrabas vergüenza, empezarás a contemplar el inicio de un testimonio. La gracia de Dios no cambia los hechos del pasado, pero transforma completamente el significado que esos hechos tienen sobre tu vida. Y cuando esas heridas comienzan a sanar, surge otra pregunta que muy pocos creyentes se hacen. ¿Cuántos de los pensamientos que alimentas cada día siguen fortaleciendo la oscuridad sin que siquiera lo notes? Antes de que el Espíritu Santo llene completamente la mente con su verdad, también quiere mostrarte aquello que, silenciosamente, continúa ocupando un lugar que solo le pertenece a Él. El pecado invisible de alimentar la oscuridad. Sin darte cuenta, no todas las batallas espirituales comienzan con una decisión evidente de alejarse de Dios. Algunas empiezan con pequeñas elecciones que parecen inofensivas. Un pensamiento que decides conservar. Una conversación que alimenta el resentimiento. Horas consumiendo contenido que despierta temor, comparación o desesperanza. Poco a poco, la mente se acostumbra a aquello que recibe con mayor frecuencia.
sin percibirlo, comienzas a fortalecer justamente aquello de lo que le has estado pidiendo al Espíritu Santo que te libere. Existe una pregunta que puede resultar incómoda, pero es necesaria. ¿Qué está alimentando tu mente cuando nadie te observa? Porque el corazón nunca permanece vacío, siempre está siendo formado por algo. Las palabras que escuchas, las personas que más influyen en ti, el contenido que consumes y hasta la forma en que hablas contigo mismo van construyendo una dirección interior. El Espíritu Santo desea sembrar verdad, esperanza y vida, pero muchas veces encuentra un terreno ocupado por semillas completamente diferentes. Jesús enseñó un principio que sigue siendo profundamente actual. En Luke chapter 6, verse 45, declaró que la boca habla de lo que está lleno el corazón. Antes de que una palabra salga de nuestros labios, ya ha permanecido durante mucho tiempo dentro de nosotros. Lo mismo ocurre con los pensamientos. Aquello que alimentamos repetidamente termina definiendo nuestra manera de reaccionar, de decidir y de interpretar la realidad. La transformación espiritual no comienza cuando cambian nuestras acciones visibles. Comienza cuando cambia aquello que permitimos permanecer dentro de nuestra mente. El enemigo rara vez intenta destruir a una persona de un solo golpe. Prefiere desgastar lentamente su capacidad de distinguir entre la verdad y la mentira. Hoy acepta una pequeña dosis de miedo, mañana una mayor desconfianza, después una actitud constante de pesimismo. Con el tiempo, el creyente comienza a llamar prudencia a lo que en realidad es temor. Llama realismo a la falta de esperanza y llama personalidad a una cadena que Dios nunca quiso que llevara. Así la oscuridad encuentra espacio sin necesidad de anunciar su llegada. El Espíritu Santo, por el contrario, siempre conduce hacia la luz. Cuando Él revela algo que necesita ser cambiado, no lo hace para avergonzarte, sino para liberarte. Quizá te muestre una conversación que debes abandonar, un hábito que está debilitando tu comunión con Dios o una forma de pensar que has normalizado durante demasiado tiempo. Esa convicción no es rechazo, es una invitación amorosa a vivir con una mente más limpia, más fuerte y más sensible a su presencia. Por eso la renovación requiere una decisión diaria. No basta con pedir que Dios elimine los pensamientos negativos si seguimos alimentando las mismas fuentes que los producen. Cada vez que eliges permanecer en la palabra de Dios, cada vez que decides detener una mentira antes de aceptarla y cada vez que reemplazas el temor por una promesa del Señor, estás permitiendo que el Espíritu Santo fortalezca una nueva manera de pensar. Esa transformación suele ser silenciosa, pero con el tiempo cambia por completo la dirección de una vida. Y cuando la oscuridad deja de recibir alimento, sucede algo extraordinario. Los recuerdos que antes solo producían dolor empiezan a verse desde una perspectiva completamente distinta, no porque el pasado desaparezca, sino porque el Espíritu Santo realiza una obra que solo Él puede hacer. Transformar la manera en que recuerdas aquello que una vez intentó destruirte. El Espíritu Santo no borra tu pasado, cambia la forma en que lo recuerdas. Muchas personas creen que sanar significa olvidar. Piensan que si el Espíritu Santo realmente obrara en sus vidas, los recuerdos dolorosos desaparecerían por completo. Pero Dios rara vez actúa de esa manera. Él no necesita borrar tu historia para manifestar su poder. Lo que hace es mucho más profundo. Toma aquello que antes despertaba vergüenza, culpa o tristeza y comienza a transformarlo hasta que deja de gobernar tu presente. El recuerdo permanece, pero ya no tiene la autoridad para definir quién eres. Esa es una de las obras más hermosas del Espíritu Santo. Él entra en los lugares de tu memoria donde nunca permitiste que nadie más entrara. Allí donde todavía existe una conversación que te hirió,
Una pérdida que nunca comprendiste, una traición que cambió tu manera de confiar, o un fracaso que sigue pesando sobre tu corazón. No llega para juzgarte por haber sufrido, llega para mostrarte que Dios estuvo presente incluso cuando tú no podías verlo. Lo que parecía una historia de abandono comienza a revelar señales de una fidelidad que siempre estuvo allí. José conoció esa transformación. Fue vendido por sus propios hermanos, acusado injustamente y olvidado en una prisión. Durante años habría tenido razones para vivir dominado por el resentimiento. Sin embargo, cuando llegó el momento de reencontrarse con quienes lo habían lastimado, sus palabras revelaron una mente completamente renovada. En Génesis, chapter 50, verse 20, declaró que aquello que otros habían planeado para mal, Dios lo había encaminado para bien. José no negó el dolor que vivió, lo interpretó desde la perspectiva del propósito de Dios y no desde la amargura de sus heridas. Eso es exactamente lo que el Espíritu Santo desea hacer contigo. Tal vez todavía recuerdas ciertos momentos como la prueba de que nadie te amó, de que fracasaste o de que Dios guardó silencio. Pero cuando Él comienza a renovar tu mente, esos mismos recuerdos adquieren un significado diferente. Empiezas a reconocer que hubo puertas cerradas que evitaron un mal mayor. Descubres que algunas esperas fortalecieron tu carácter. Comprendes que incluso en las noches más oscuras, el Señor estaba preparando algo que entonces era imposible entender. La condenación siempre te obliga a mirar hacia atrás para mantenerte atrapado. La gracia de Dios también mira hacia atrás, pero con un propósito completamente distinto. Lo hace para mostrarte cuánto has sido sostenido, cuánto has crecido y cuántas veces el Padre te levantó cuando pensabas que todo había terminado. El enemigo utiliza la memoria para alimentar la culpa. El Espíritu Santo utiliza la memoria para fortalecer tu fe. Esa diferencia cambia por completo la manera en que enfrentas el futuro. Quizá hoy sigues creyendo que ciertas experiencias te dejaron roto para siempre. Sin embargo, Dios no desperdicia ninguna historia entregada en sus manos. Aquello que una vez fue motivo de lágrimas puede convertirse en la fuente de esperanza para otra persona. Las cicatrices dejan de ser evidencia de derrota y comienzan a hablar de la fidelidad de un Dios que nunca abandona a quienes confían en Él. Cuando el Espíritu Santo sana la memoria, también restaura la expectativa del mañana. Y cuando el pasado deja de controlar tus pensamientos, ocurre algo que sorprende a muchos creyentes. Empiezas a experimentar una paz que no depende de que todos los problemas desaparezcan. Descubres que Dios no siempre cambia primero las circunstancias. Muchas veces transforma el corazón para que pueda permanecer firme en medio de ellas. Esa es la paz que exploraremos a continuación. La paz de Dios no siempre llega como esperabas. Cuando imaginas la paz de Dios, quizá piensas en una vida sin conflictos, sin pérdidas y sin preguntas. Esperas el día en que todo salga exactamente como lo planeaste para por fin sentir tranquilidad. Sin embargo, el Espíritu Santo muchas veces obra de una manera completamente distinta. No espera a que desaparezca la tormenta para darte paz. Lleva su paz directamente al centro de la tormenta, demostrando que su presencia es más poderosa que cualquier circunstancia que intente dominar tu mente. Esa verdad resulta difícil de aceptar porque nuestra naturaleza busca controlar aquello que no comprende. Queremos respuestas antes de confiar. Queremos ver el camino completo antes de dar el siguiente paso, pero el Espíritu Santo nos invita a una seguridad diferente, no basada en el control, sino en la certeza de que Dios permanece fiel, incluso cuando todavía no entendemos lo que está haciendo.
La verdadera paz no nace cuando todas las preguntas reciben una respuesta, nace cuando descubres que la presencia de Dios vale más que todas las respuestas que aún no han llegado. Los discípulos experimentaron esta realidad de una manera inolvidable. Mientras el viento golpeaba la barca y las olas amenazaban con hundirlos, Jesús permanecía en calma. En Marcos capítulo 4, verse 37-39, el Señor se levantó y reprendió el viento y el mar, pero antes de cambiar las circunstancias, reveló algo sobre el corazón de quienes estaban con él. El mayor problema no era únicamente la tormenta exterior, también era la tormenta que ya se había instalado dentro de ellos. Dios siempre se preocupa primero por aquello que ocurre en tu interior, porque sabe que una mente gobernada por el miedo interpretará cualquier dificultad como una derrota. Quizá hoy estás esperando que Dios elimine inmediatamente aquello que te preocupa. Tal vez has orado por una solución económica, por la restauración de una relación, por la sanidad de un ser querido o por una puerta que todavía no se abre. Mientras tanto, el Espíritu Santo está realizando una obra silenciosa que muchas veces pasa desapercibida. Está fortaleciendo tu confianza para que no dependas únicamente de los resultados visibles. Está formando una fe capaz de permanecer firme incluso cuando el camino todavía no tiene todas las respuestas. Eso no significa que Dios ignore tus necesidades. Él conoce cada lágrima, cada preocupación y cada noche en la que el miedo intentó robarte el descanso. Lo que sucede es que su paz no funciona como un simple alivio emocional. Es una transformación profunda que cambia la forma en que enfrentas aquello que antes te paralizaba. Lo que antes despertaba ansiedad comienza a convertirse en una oportunidad para recordar la fidelidad del Señor. La preocupación pierde fuerza porque tu confianza ya no descansa sobre las circunstancias, sino sobre el carácter inmutable de Dios. Isaías chapter 26, verse 3 contiene una promesa que sigue sosteniendo a millones de creyentes. Dios guarda en perfecta paz a quien mantiene su pensamiento en Él, porque en Él confía. Observa que la promesa no habla de una vida perfecta. Habla de una mente que ha aprendido dónde permanecer. Cuando tus pensamientos dejan de girar únicamente alrededor del problema y comienzan a descansar en la presencia del Padre, la paz deja de ser un sentimiento pasajero y se convierte en una nueva manera de vivir. Pero surge una pregunta decisiva. Si tantos pensamientos atraviesan tu mente cada día, ¿cómo saber cuáles deben permanecer y cuáles deben ser rechazados inmediatamente? El Espíritu Santo no solo quiere darte paz, también quiere enseñarte a discernir la diferencia entre una advertencia saludable y una mentira disfrazada de realidad. Ese discernimiento puede cambiar por completo el rumbo de tu vida espiritual. ¿Cómo reconocer el momento exacto en que debes rechazar un pensamiento? No todo pensamiento que llega a tu mente merece un lugar en tu corazón. Sin embargo, muchas personas viven como si cada idea que aparece fuera necesariamente verdadera. Esa es una de las trampas más sutiles del enemigo. Él sabe que no puede obligarte a creer una mentira, pero sí puede presentarla tantas veces que termines aceptándola sin cuestionarla. El Espíritu Santo quiere enseñarte algo esencial. Un pensamiento puede tocar tu mente sin convertirse en parte de tu identidad. La diferencia está en lo que decides hacer con él. Pregúntate esto cada vez que una idea comience a dominar tu interior. ¿Este pensamiento me acerca a confiar más en Dios o me empuja a desconfiar de su carácter? ¿Produce esperanza o desesperación? ¿Me conduce al arrepentimiento o únicamente a la culpa? El Espíritu Santo nunca utiliza el miedo para gobernar a quienes ama. Él puede corregir con firmeza, pero siempre abre una puerta hacia la restauración. La mentira, en cambio,
siempre intenta convencerte de que ya no existe salida. Observa la vida de Jesús durante su ministerio. En numerosas ocasiones fue rodeado por palabras de rechazo, acusaciones falsas y amenazas. Sin embargo, nunca permitió que la opinión de los hombres definiera su misión. Él permanecía completamente alineado con la voz del Padre. En John chapter 5, verse 30, declaró que no buscaba hacer su propia voluntad, sino la voluntad de aquel que lo había enviado. Esa seguridad interior impedía que las voces externas dirigieran sus decisiones. Esa misma estabilidad es la que el Espíritu Santo desea formar en ti. Muchas veces el primer pensamiento no es el verdadero problema. Lo que determina el rumbo de tu corazón es el segundo paso. Cuando una idea de temor aparece, puedes alimentarla durante horas o puedes llevarla inmediatamente delante de Dios. Cuando surge una acusación, puedes convertirla en una cadena o confrontarla con la verdad de las Escrituras. El enemigo trabaja mediante la repetición. El Espíritu Santo trabaja mediante la renovación. Cada vez que eliges creer la verdad de Dios por encima de la mentira, tu mente comienza a fortalecerse espiritualmente. No esperes a que un pensamiento negativo crezca para enfrentarlo. Las raíces más profundas comenzaron siendo semillas pequeñas. Una duda aparentemente insignificante puede convertirse en incredulidad si permanece sin ser confrontada. Un resentimiento puede transformarse en amargura. Una preocupación puede convertirse en ansiedad constante. Por eso el discernimiento espiritual no consiste únicamente en reconocer el mal cuando ya es evidente. Consiste en identificarlo cuando todavía intenta entrar silenciosamente en tu mente. El Espíritu Santo te recuerda constantemente quién eres en Cristo. Cuando una idea contradice el amor del Padre, la esperanza del Evangelio y las promesas que Dios ha pronunciado sobre sus hijos, ya tienes una señal clara para no darle lugar. 2 Corinthians chapter 10, verse 5, enseña que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No dice que algunos pensamientos desaparecerán por sí solos. Enseña que existe una decisión espiritual consciente de someter la mente a la verdad del Señor. Y cuando aprendes a rechazar las mentiras con rapidez, descubres que la renovación de la mente deja de ser un acontecimiento aislado para convertirse en un estilo de vida. Esa transformación diaria no ocurre por casualidad. Nace de una disciplina espiritual constante, sencilla y profunda, mediante la cual el Espíritu Santo reprograma lentamente una mente que durante años vivió gobernada por el temor. La disciplina espiritual que reprograma una mente cansada. Muchos creyentes esperan un cambio instantáneo en su manera de pensar. Oran una sola vez y desean despertar al día siguiente sin ansiedad, sin temor y sin recuerdos que los atormenten. Aunque Dios puede obrar milagrosamente cuando Él lo decide, la renovación de la mente suele parecerse más al crecimiento de una semilla que al destello de un relámpago. El Espíritu Santo transforma de manera constante a quien decide caminar con Él cada día. Lo extraordinario no siempre ocurre de golpe. Con frecuencia se construye mediante una fidelidad silenciosa que, con el tiempo, cambia toda una vida. Cada jornada representa una oportunidad para enseñar a tu mente quién tiene la autoridad sobre ella. Así como un músculo se fortalece con el ejercicio continuo, el corazón aprende a descansar en Dios cuando vuelve una y otra vez a su presencia. No porque Dios necesite que repitas un ritual, sino porque tú necesitas recordar diariamente quién sostiene tu vida. La comunión constante con el Espíritu Santo va debilitando los antiguos caminos del miedo y fortaleciendo nuevas formas de pensar basadas en la verdad de Dios. Jesús mismo nos mostró este principio. A pesar de la multitud que lo seguía,
de las necesidades que lo rodeaban y de la presión constante del ministerio, buscaba momentos de intimidad con el Padre. En Luke chapter 5, verse 16, se nos dice que él se retiraba a lugares solitarios para orar. Si el Hijo de Dios consideró indispensable ese tiempo de comunión, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? La mente encuentra dirección cuando aprende a detenerse delante de Dios antes de correr detrás de las preocupaciones del día. También es importante comprender que la disciplina espiritual no consiste únicamente en leer un pasaje bíblico o pronunciar una oración de memoria. Significa permitir que la verdad del Señor permanezca contigo cuando termina ese momento de oración. Es recordar una promesa mientras enfrentas una dificultad. Es responder con fe cuando el miedo intenta hablar primero. Es detener una mentira antes de que encuentre un lugar donde echar raíces. Poco a poco, el Espíritu Santo comienza a reemplazar las viejas respuestas automáticas por una nueva manera de reaccionar, pensar y vivir. Habrá días en los que sentirás que avanzas con facilidad y otros en los que parecerá que has retrocedido. No permitas que eso te desanime. La transformación espiritual no se mide únicamente por las emociones de un día, sino por la dirección de toda una vida. Aquel pensamiento que antes dominaba tu mente durante horas, quizá mañana solo permanezca unos minutos. Aquello que antes te paralizaba comenzará a perder autoridad. Ese también es un milagro del Espíritu Santo, aunque ocurra de forma silenciosa. Recuerda que Dios nunca te pidió que vencieras esta batalla por tus propias fuerzas. Él te llamó a permanecer cerca de su Espíritu. Cuando haces de su presencia tu prioridad, descubres que la paz deja de ser una experiencia ocasional y comienza a convertirse en la atmósfera donde vive tu corazón. La mente cansada encuentra descanso no porque haya aprendido a controlar todas las circunstancias, sino porque ha aprendido a depender de aquel que permanece soberano sobre todas ellas. Y cuando esa disciplina se convierte en parte de tu vida, sucede algo que transforma por completo tu manera de caminar con Dios. El miedo sigue intentando hablar, pero ya no tiene la última palabra. Poco a poco, otra voz comienza a sonar con más fuerza dentro de ti. Es la voz del Espíritu Santo, recordándote quién eres y guiándote con una claridad que antes parecía imposible. Cuando el Espíritu Santo empieza a hablar más fuerte que tu miedo, llega un momento en el que descubres que el cambio más grande no ocurrió a tu alrededor, sino dentro de ti. Las circunstancias quizás siguen siendo difíciles. Todavía existen desafíos, preguntas sin responder y días complicados. Sin embargo, algo ha cambiado profundamente. Aquello que antes controlaba cada una de tus decisiones ya no tiene el mismo poder. El miedo sigue intentando llamar a la puerta de tu mente, pero encuentra un corazón que ahora conoce una voz mucho más fuerte. La voz del Espíritu Santo ya no es un sonido lejano. Se ha convertido en la referencia que guía tu vida. No significa que nunca volverás a sentir temor. La diferencia es que ahora sabes a quién escuchar cuando el temor aparece. Antes reaccionabas inmediatamente a cada pensamiento negativo. Ahora haces una pausa. Antes imaginabas el peor desenlace posible. Ahora recuerdas las promesas de Dios antes de sacar conclusiones. Esa transformación parece sencilla, pero representa una victoria inmensa. El enemigo pierde terreno cada vez que la verdad del Señor ocupa el lugar donde antes reinaban la ansiedad y la incertidumbre. Comienzas a notar señales que antes pasaban desapercibidas. Hay situaciones que antes te robaban el sueño y ahora ya no gobiernan tu descanso. Personas que antes tenían el poder de destruir tu paz dejan de controlar tus emociones. Noticias que antes despertaban desesperación ahora son recibidas con una confianza diferente.
no porque ignores la realidad, sino porque has aprendido que la realidad nunca está por encima de la soberanía de Dios. El Espíritu Santo no te volvió indiferente, te hizo firme. La Escritura describe ese crecimiento con una imagen poderosa. En Galatians chapter 5, verse 22-23, encontramos el fruto del Espíritu. Observa que la Biblia habla de fruto y no de un impulso momentáneo. El fruto necesita tiempo para crecer, pero cuando madura, comienza a manifestarse de manera natural. El amor reemplaza el resentimiento. La paz ocupa el lugar de la ansiedad. La paciencia vence la impulsividad. La fidelidad permanece aún cuando las emociones cambian. Esa es la evidencia de una mente que ya no está siendo gobernada por el miedo, sino por la presencia viva del Espíritu Santo. Quizá alguien que te conoció hace algunos años note algo diferente en ti y no sepa explicarlo. No será porque nunca más enfrentes problemas. Será porque tu manera de responder ha cambiado. Antes buscabas desesperadamente controlar todo. Ahora buscas permanecer cerca de Dios. Antes dependías de tus propias fuerzas. Ahora descansas en la dirección del Espíritu Santo. Antes el miedo decidía tus pasos. Ahora tus pasos son guiados por una confianza que no nace de tus capacidades, sino de la fidelidad del Señor. Ese cambio también transforma tu relación con los demás. Una persona que ha sido restaurada en su mente comienza a transmitir esperanza donde antes solo transmitía preocupación. Sus palabras edifican en lugar de destruir. Su presencia inspira paz en lugar de aumentar el caos. Sin darse cuenta, se convierte en un reflejo de la obra que Dios realizó en su interior. La sanidad que recibió deja de ser únicamente para ella y comienza a alcanzar a quienes la rodean. Así obra el Espíritu Santo. Lo que restaura en un corazón termina bendiciendo muchos otros. Y cuando comprendes que su voz ya habla más fuerte que cualquier pensamiento de temor, descubres que todavía queda una decisión por tomar. No basta con haber experimentado momentos de paz. Llega el instante de entregar completamente tu mente al Espíritu Santo para que Él continúe gobernándola cada día. Esa entrega marcará la diferencia entre una victoria pasajera y una transformación que permanecerá durante toda la vida. La mente que entregas al Espíritu Santo nunca vuelve a ser la misma. Si has llegado hasta aquí, quizá te has dado cuenta de que la batalla más difícil nunca fue contra las circunstancias que te rodeaban. Durante mucho tiempo pensaste que el problema era aquello que estaba sucediendo fuera de ti, cuando en realidad el enemigo intentaba conquistar el lugar desde donde nacen tus decisiones, tus emociones y tu esperanza. Tu mente siempre fue el verdadero campo de batalla, pero también puede convertirse en el lugar donde el Espíritu Santo manifieste uno de sus mayores milagros. Hoy puedes tomar una decisión que cambiará el rumbo de tu vida. No tienes que seguir creyendo cada pensamiento que llega a tu mente. No tienes que aceptar la culpa como si fuera tu identidad, ni permitir que el miedo escriba el futuro que solo Dios conoce. El Espíritu Santo está dispuesto a caminar contigo todos los días, recordándote quién eres, levantándote cuando caigas y guiándote cada vez que el ruido del mundo intente apagar su voz. La pregunta ya no es si Él puede renovar tu mente. La pregunta es si estás dispuesto a entregársela por completo. Recuerda que la renovación no termina cuando termina este mensaje. Comienza cuando decides buscar la presencia de Dios cada día. Habrá momentos en los que sentirás una paz inmediata y otros en los que el cambio parecerá lento. No confundas el silencio con ausencia. Mientras permaneces cerca del Señor, Él continúa obrando incluso cuando todavía no puedes percibirlo. Como una semilla que crece bajo la tierra antes de aparecer en la superficie, el Espíritu Santo está fortaleciendo áreas de tu vida que un día producirán un fruto visible.
Nunca olvides la promesa de Filipenses chapter 1, verse 6. Aquel que comenzó en ti la buena obra será fiel para completarla. Dios no abandona aquello que Él mismo empezó. Si hoy sientes que tu mente todavía lucha contra pensamientos negativos, eso no significa que hayas sido olvidado. Significa que el proceso continúa y que el Espíritu Santo sigue trabajando con una paciencia y un amor mucho mayores que los tuyos. Él no se cansa de restaurar a quienes vuelven una y otra vez a su presencia. Quiero invitarte a hacer algo muy sencillo antes de terminar este momento. Allí donde estás, dile al Espíritu Santo con total sinceridad: te entrego mi mente. Enséñame a reconocer tu voz por encima de cualquier otra. Arranca las mentiras que he creído durante años y planta en mí la verdad que viene del corazón de Dios. Haz que mis pensamientos reflejen tu paz y que mi vida dé testimonio de tu poder. Una oración sincera puede convertirse en el comienzo de una transformación que recordarás durante el resto de tu vida. Y si este mensaje habló directamente a tu corazón, escribe en los comentarios una frase sencilla pero llena de fe: Espíritu Santo, renueva mi mente. Esa declaración puede ser el primer paso de un compromiso delante de Dios y también una fuente de esperanza para alguien que hoy está leyendo en silencio y necesita saber que no está luchando solo. Si conoces a una persona que vive atrapada por la ansiedad, el miedo, la culpa o los pensamientos que no la dejan descansar, comparte este mensaje con ella. Nunca sabes cuándo Dios utilizará una palabra para comenzar una restauración que parecía imposible. Y si deseas seguir creciendo en tu comunión con el Espíritu Santo y profundizar cada día más en la palabra de Dios, permanece con nosotros en los próximos mensajes. El Señor todavía tiene mucho que hablar a tu corazón y la historia que Él está escribiendo en tu vida apenas está comenzando.